escucha con atención, porque voy a destruir cada excusa que te has inventado, cada historia que te has contado a ti mismo sobre por qué no estás donde quieres estar. El esfuerzo es el único lenguaje que el éxito entiende. Ni tu origen, ni tu educación, ni tus conexiones, ni cuántos seguidores tienes. Esfuerzo. ¿Sabes que te está matando ahora mismo? Que crees que eres diferente, que de alguna forma el universo te debe algo. Piensas que si esperas lo suficiente, si te esfuerzas más o menos, el éxito va a aparecer cuando le dé la gana. Voy a destruir esa ilusión. Tú no eres especial. Tus circunstancias no son únicas. Tus luchas no son inéditas. Y esa es la verdad más hermosa que vas a escuchar. Porque si no eres especial, ¿qué te impide convertirte en alguien como cualquier otra persona que salió de la mediocridad y construyó algo extraordinario? Nada, absolutamente nada. La única diferencia entre tú y ellos es que entendieron algo que tú aún estás aprendiendo. Al éxito no le importan tus sentimientos, no le importa tu comodidad. El éxito solo responde a un lenguaje, el lenguaje del esfuerzo implacable, aplastante, que te llega al alma. La mayoría vive aterrorizada con una cosa: ser juzgada. Miedo a que alguien los vea fracasar, a parecer estúpidos, a ser ridiculizados. Ese miedo es su prisión. Yo dejé de preocuparme por lo que la gente piensa. El día que entendí algo profundo: las personas que te juzgan son las mismas que desistieron de sus sueños. Los que critican tu esfuerzo son los que nunca hicieron nada. Esto descubrí sobre ganadores y perdedores. Todo se reduce a la mentalidad. En lo que enfocas tu mente se convierte en tu realidad. La mentalidad de un ganador es imparable porque opera en un principio simple. No me importa lo que cueste. No me importa cuánto tiempo lleve. No me importa quién crea en mí o quién no. Ya estoy casi ahí. Punto. Fin de la discusión. Cuando te obsesionas con tu objetivo, y digo obsesionado, no interesado, no motivado a veces, la disciplina se vuelve irrelevante. ¿Por qué? Porque no ves la hora de volver al trabajo. No ves la hora de hacerlo de nuevo. La mejor cualidad que garantiza el éxito es la negativa absoluta a rendirse. No talento, no suerte, ni tiempo. La negativa innegociable a rendirse. Aquí va una estadística que va a cambiar tu vida. Vas a alcanzar el 95% de cualquier objetivo que te propongas, si simplemente te niegas a rendirte. Déjame repetirlo: 95% de tus objetivos son alcanzables si no te rindes. Entonces, ¿por qué la mayoría fracasa? Porque se rinde cuando se pone incómodo. Deja de hacerlo cuando se vuelve aburrido, cuando no ve resultados inmediatos. Los ganadores operan diferente. Trabajan cuando están tristes, cuando están enojados, cuando están con el corazón roto, cuando están cansados, cuando están animados, cuando están desanimados. Trabajan independientemente de cómo se sientan. Ese es el secreto. Eso es lo que separa a los que consiguen lo que quieren, de los que viven hablando de lo que quieren. Déjame contarte sobre la verdadera obsesión. No es el tipo en el que piensas en tus metas a veces. No es el tipo en el que trabajas duro cuando te sientes motivado. Hablo del tipo de obsesión que consume cada fibra de tu ser. Yo me obsesioné con convertirme en la mejor versión absoluta de mí mismo. Ni buena, ni mejor que el promedio, la mejor. Y cuando tomas esa decisión, cuando cruzas esa línea, todo cambia. Todo. Tu rutina matutina cambia. Dejas de apretar el botón snooze porque no ves la hora de empezar. Tus conversaciones cambian porque la charla vacía se vuelve dolorosa cuando podrías estar hablando de tu trabajo.
Tus amistades cambian porque no puedes conectarte con gente que se queja de la vida, pero no hace nada para cambiarla. Tu obsesión tiene que ser tan intensa que los otros piensen que estás loco. Tan intensa que cuestionen tu equilibrio. Tan intensa que te digan que vayas más lento, que descanses, que aproveches la vida. Y esto es lo que dices: yo estoy aprovechando la vida. Este es mi placer. Este grind, este empuje, esta búsqueda implacable por la excelencia. Eso es lo que llena mi alma. Mientras tú ves maratones en Netflix, yo estoy construyendo mi futuro. Mientras tú scrolleas en las redes sociales, yo estoy viendo mi progreso. Todos hablan sobre equilibrio. Te digo algo, el equilibrio es un lujo para quien ya construyó algo que vale la pena equilibrar. El equilibrio es para quien quiere quedarse donde está. Para ser extraordinario en algo, tienes que estar desequilibrado por un tiempo. Debes decir no a las fiestas, a las vacaciones, a la comodidad. Debes volcar todo lo que tienes en esa única cosa que más importa. Puedes equilibrar tu vida después de haber construido algo que valga la pena. Pero ahora, en esta etapa, necesitas estar obsesionado, implacablemente, completamente enfocado en convertirte en quien necesitas ser. Lo más difícil del mundo es levantarte todos los días y dar todo lo que tienes, incluso cuando no ves progreso, incluso cuando sientes que estás en el mismo lugar de ayer, incluso cuando las personas a tu alrededor se divierten mientras tú te matas trabajando en silencio. ¿Sabes cómo se siente? Despertar todos los días y esforzarte al máximo, y al final del día mirar a tu alrededor y ver que nada ha cambiado visiblemente. Hacer eso por semanas, meses, a veces años. Esa es la verdadera prueba. Ahí es donde se separan los campeones de los demás. No en los momentos de victoria, sino en esos momentos tranquilos, cuando nadie está mirando, cuando no hay aplausos, cuando la única persona que sabe que estás trabajando eres tú. Pero esto aprendí. Esas madrugadas cuando te levantas y trabajas duro, ese es el sueño. Esas noches en que estás exhausto, pero sigues adelante, ese es el sueño. Esos momentos en que no tienes ganas de trabajar, pero lo haces de todos modos, eso es realmente vivir tu sueño. No es el destino, es la jornada. La mayoría lo tiene al revés. Piensa que el sueño es el momento en que finalmente lo consigue, el momento en que por fin llega, el momento en que por fin puede descansar. No, el sueño es el crecimiento. El sueño es descubrir de lo que eres realmente capaz cuando te niegas a rendirte. Yo sé exactamente cómo es mi camino. Sé que habrá obstáculos que parecerán imposibles, reveses que se sentirán como el fin del mundo. Gente que dude de mí, que se ría de mi ambición, que espere que yo fracase. Momentos en que yo quiera rendirme, en que yo cuestione todo, en que yo me pregunte si vale la pena. Esos no son problemas, son parte del proceso. Y aquí está lo bello. Cuanto más difícil se pone, más feliz me vuelvo. Porque sé que la dificultad está eliminando a mi competencia. Sé que cuando el camino se pone realmente difícil, cuando los obstáculos se vuelven realmente altos, cuando la presión se pone realmente intensa, todos los demás se van a dar la vuelta e irse, pero yo no. Cuanto más difícil se pone, más sé que estoy en el camino correcto. Cuanta más resistencia enfrento, más sé que me estoy dirigiendo hacia algo extraordinario. Si logras cambiar tu mentalidad a «esto es tan difícil que nadie más lo va a lograr», todo cambia. Dejas de ser algo que te hace sentir lástima de ti mismo y se convierte en algo que te hace sentir lástima de todos los que desistieron.
Ese cambio de perspectiva lo es todo. Cuando empiezas a ver los obstáculos como tu ventaja competitiva, cuando empiezas a ver la dificultad como tu sistema de filtro, cuando empiezas a ver la resistencia como prueba de que vas en la dirección correcta, ahí es cuando te vuelves verdaderamente imparable, porque mientras los otros buscan el camino fácil, tú estás construyendo fuerza en lo difícil. Mientras los otros evitan los desafíos, tú los estás coleccionando como trofeos. Mientras los otros dan excusas, tú estás progresando. Todos quieren vencer, todos hablan sobre vencer, todos sueñan con el momento en que finalmente lo consiguen. Todos postean frases motivacionales sobre chingarle y hustle. Pero esto es de lo que nadie quiere hablar: la preparación, la verdadera preparación. El tipo que sucede en la oscuridad, lo que nadie ve, nadie celebra, nadie se entera. La preparación que sucede cuando no hay público, no hay aplausos, no hay reconocimiento. La voluntad de vencer no significa nada sin la voluntad de prepararse para vencer. Y te digo cómo se ve realmente la preparación, porque la mayoría no tiene idea. La preparación es hacer el mismo ejercicio aburrido por milésima vez, cuando preferirías estar haciendo algo divertido. Es estudiar mientras tus amigos están de fiesta. Es trabajar cuando no tienes ganas, cuando estás cansado, cuando estás desanimado, cuando no ves cómo va a dar frutos. La preparación es invisible para todos, excepto para ti. Aprendí algo increíble sobre los verdaderos campeones. Ellos no empiezan a contar hasta que duele. Piensa en esto. La mayoría cuenta sus repeticiones desde el inicio. Los campeones ni siquiera empiezan a contar hasta sentir dolor. Cuando la mayoría siente incomodidad, para. Cuando los campeones sienten incomodidad, dicen: ahora estamos empezando. Esa es la diferencia entre lo bueno y lo grandioso. Cada persona exitosa que conozco pasó años, no meses, años de trabajo sin recompensa. Tuvieron que hacer cosas que otros encontraron aburridas, mientras sacrificaban cosas que otros disfrutaban. Tuvieron que decir no a la gratificación instantánea para decir sí a la gratificación tardía. Básicamente, cambiaron una temporada de su vida haciendo cosas que no querían hacer, por lo que más querían. Y esto es lo bello de este proceso. Mientras todos se divertían, ellos estaban construyendo disciplina. Mientras todos se entretenían, ellos se estaban volviendo entretenidos. Mientras todos consumían, ellos estaban creando. Déjame contarte una historia que cambió mi perspectiva para siempre. Yo quería ser el primero en el gimnasio todas las mañanas. Pensaba que, si llegaba al amanecer, estaría adelante de todos. Puse mi alarma, me levanté temprano, vestí mi ropa y salí. Pensaba que era dedicado, que era disciplinado, pero cuando llegué, encontré a alguien que ya había terminado todo su entrenamiento. Estaba allí sentado, con hielo en las rodillas, empapado en sudor. Había comenzado horas antes que yo. Eso no era solo dedicación, era obsesión. Era alguien que entendía que ser el primero no se trata de llegar temprano, se trata de presentarse más temprano que temprano. Esta persona acababa de completar uno de los mayores desafíos de su carrera. Tenía todas las excusas para descansar, para celebrar, para irse con calma, para disfrutar su conquista. En vez de eso, volvió a trabajar más duro que nunca. ¿Por qué? Porque entendió algo que la mayoría nunca aprende. Tus mayores victorias vienen inmediatamente después de tus mayores derrotas. Tus momentos más fuertes, justo después de tus más débiles. Tu gran avance llega justo después de pensar que no aguantas más.
Esto me enseñó algo que nunca olvidaré. Las leyendas no se definen por sus éxitos, se definen por cómo responden a sus fracasos. Los verdaderos campeones aprovechan sus decepciones como combustible, usan sus reveses como preparación para las revueltas, usan su dolor como poder. Cuando la mayoría fracasa, disminuye el ritmo. Cuando los campeones fracasan, aceleran. Cuando la mayoría se queda sin aliento, se queda allá abajo por más tiempo. Cuando los campeones son derribados, se levantan más rápido. Esa es la preparación de la que no se habla. Preparar la mente para recuperarse. Preparar el corazón para lidiar con el rechazo. Preparar el espíritu para mantenerse fuerte cuando todo se está desmoronando. Preparar el alma para encontrar esperanza en situaciones desesperadoras. Este tipo de preparación no sucede en el gimnasio ni en la sala de clases. Sucede en los momentos en que la vida te golpea con todo. Y tienes que decidir, ¿voy a dejar que esto me destruya o me va a hacer más fuerte? Esa decisión, ahí es donde nacen los campeones. No en el momento de la victoria, sino en el momento de la derrota. No cuando todo va bien, sino cuando todo va mal. Aquí está algo que la mayoría no quiere oír. Toda persona extraordinaria ya pasó por el infierno. No un poquito de dificultad, no unos cuantos desafíos. El infierno de verdad. El tipo que quiebra a la mayoría, el que te hace cuestionar todo en lo que crees, sobre ti mismo, sobre la vida, sobre si algo de esto vale la pena. Y esto es lo que descubrieron en aquel infierno: fuerza que no conocían, resiliencia que no sabían que existía, una versión de sí mismos que solo puede ser forjada en el fuego. Yo estuve en mi propio infierno. Ya dormí en lugares donde la seguridad no estaba garantizada. Ya pasé días sin comer bien, no por elección, sino por las circunstancias. Ya tuve gente que se rió de mis sueños, que me dijo que yo no era lo suficientemente inteligente, que no era lo suficientemente bueno, que no valía la pena invertir en mí. Ya fracasé más veces de las que la mayoría intentó. Ya fui rechazado por gente que respetaba. Ya fui ignorado por gente que quería impresionar. Ya fui descartado por personas cuyas opiniones me importaban. Pero aquel infierno se convirtió en mi facultad. Cada noche que iba a la cama con hambre, me enseñó el valor de la abundancia y me mostró que yo podía sobrevivir con menos de lo que pensaba que necesitaba. Cada rechazo me enseñó que un no de una persona no define mi valor, simplemente abre camino para encontrar mi sí. Cada fracaso me enseñó que yo era más fuerte de lo que pensaba, más resiliente de lo que sabía, más capaz de lo que nadie creía. Eso es lo que sucede en tu momento infernal. Descubres quién realmente eres. No quién finges ser en las redes sociales, no quién eres cuando todo va bien, no quién eres cuando las personas están mirando y aplaudiendo. Descubres quién eres cuando estás completamente solo, cuando no tienes más nada que perder, cuando te despojan de todo lo que creías que te definía. Y esa persona es indestructible, porque una vez que pasaste por el infierno de verdad y sobreviviste, una vez que te quebraste completamente y te reconstruiste pieza por pieza, una vez que perdiste todo y encontraste la fuerza para empezar de nuevo, nada puede asustarte más. La energía que necesitas, el impulso que necesitas, la determinación que necesitas, todo viene de dentro. Viene de aquel lugar que descubriste cuando no tenías más nada. Cuando desarrollas aquella energía interna, aquel fuego, cuando encuentras aquel núcleo inquebrantable. Nadie puede extinguirlo, nadie puede influenciarlo,
Nadie puede controlarlo. Te pertenece. La mayoría pasa la vida evitando su momento infernal. Se quedan cómodos, juegan seguro. Nunca se presionan hasta el punto de quebrarse. Pero esto es lo que no entienden. Aquel momento infernal es donde vive tu verdadero poder. Ahí reside tu autenticidad. Ahí te está esperando tu verdadero yo. Ahí es donde está oculta tu mayor fuerza. La mejor versión de ti no es la versión que puede hacer cualquier cosa. Es la versión disciplinada, la que tiene límites claros, la que dice, no, yo no hago eso. No pierdo tiempo con eso. No me asocio con gente que me quita energía. No participo de actividades que no me sirven. Estoy enfocado, tengo un objetivo y todo el resto es una distracción. Tú controlas tus compromisos. Tú decides cuánta energía das a cualquier situación. Tú eliges tus respuestas. Así es como los ganadores piensan diferente. Los perdedores dejan que la vida suceda con ellos. Los ganadores hacen que la vida suceda. Los perdedores ven problemas en cada oportunidad. Los ganadores ven oportunidades en cada problema. Los perdedores ven los obstáculos como señales de pared. Los ganadores ven los obstáculos como trampolines. Los perdedores reaccionan emocionalmente a cada situación. Los ganadores responden estratégicamente. Los perdedores se enfocan en lo que no consiguen controlar. Los ganadores se enfocan obsesivamente en lo que consiguen. Y como el gran tío Hiro dijo una vez, es importante sacar sabiduría de muchos lugares. Si la sacas de un solo lugar, se vuelve rígida y rancia. La sabiduría está en todos los lugares, en tus luchas, en tus victorias, en tus fracasos, en tus retornos. Pero tienes que estar presente lo suficiente para aprender con todo. Tienes que ser humilde lo suficiente para extraer la lección de cada experiencia. Tus momentos infernales no son castigos, son preparativos. No están destinados a destruirte, están destinados a revelarte. Cada campeón tiene una historia de cuando casi desistió. Toda persona exitosa tiene un momento en que estaba completamente derrotado, completamente desanimado, completamente acabado. La diferencia entre los que consiguieron y los que no es talento, ni suerte, ni timing. Es lo que hicieron en aquel momento. Es si se quedaron allá abajo o si se levantaron de nuevo. La cuestión es si dejaron que aquel momento los definiera o si se reencontraran a sí mismos. Desde que te levantas hasta que te vas a dormir, estás en guerra, no con otras personas, no con las circunstancias, ni con la economía, ni con tus antecedentes, ni con tus limitaciones. Estás en guerra con la voz en tu cabeza que te dice que te rindas, con la comodidad que te susurra, haz eso mañana, con la mediocridad que te promete, bueno, suficiente está bien, con el miedo que te grita, ¿y si fracasas? Esa es la guerra que determina todo. Todos los días enfrentas batallas que parecen pequeñas, pero son realmente enormes. ¿A qué hora despertar? Esa es una batalla entre tu yo futuro y tu yo cómodo. ¿Qué comer? Esa es una batalla entre la disciplina y la gratificación instantánea. ¿Qué tan duro trabajar? Esa es una batalla entre la excelencia y la mediocridad. ¿En qué enfocar? Esa es una batalla entre lo que importa y lo que es fácil. Estas parecen decisiones pequeñas, pero son las más importantes que vas a tomar, porque tu vida no es nada más que la suma de tus decisiones diarias. Aquí están los 3 principios que te ayudarán a vencer esta guerra. Primero, aprende a decir no. Domina el arte del rechazo. Tu capacidad de decir no a las cosas buenas es lo que crea espacio para las grandiosas. Di no a las distracciones que parecen productivas, pero no lo son. Di no a las oportunidades que no se alinean con tus objetivos. Di no
a las personas que te drenan energía sin agregar valor a tu vida. Segundo, ten tus prioridades claras como agua. La mayoría fracasa no porque es perezosa, sino porque está trabajando en las cosas equivocadas. Están ocupados estando ocupados, en vez de estar ocupados siendo productivos. Sepas lo que más importa y haz esas cosas primero, todos los días, sin excepción. Tercero, deja de quejarte. Quejarse es simplemente anunciar al mundo que no estás dispuesto a hacer lo que se necesita para cambiar tu situación. Cada minuto que pasas quejándote es un minuto que podrías haber invertido en mejorar. Cada respiro que desperdicias en los problemas es un respiro que podrías haber usado en las soluciones. Aquí está la verdad sobre la fortaleza mental. No importa si estás estresado, si estás cansado, si estás frustrado o desanimado, o enfrentando el mayor desafío de tu vida. No importa si no te sientes motivado, si no te sientes seguro, si no te sientes preparado. Si tu disciplina es sólida y tu fortaleza mental es inquebrantable, vas a ejecutar, vas a presentarte, vas a hacer el trabajo, vas a seguir adelante. Y una vez que desarrollas la capacidad de seguir adelante, independientemente de cómo te sientes, te vuelves imparable, porque mientras todos esperan sentirse motivados, tú estás haciendo progreso. Mientras todos dan excusas, tú estás haciendo movimientos. Mientras todos los demás desisten cuando se pone difícil, tú empiezas. Mientras todos paran cuando se cansan, tú encuentras otra marcha. Mientras todos buscan atajos, tú abrazas el camino largo. Mientras todos esperan las condiciones perfectas, tú creas tus propias condiciones. ¿Sabes una cosa? La mayoría de los límites son ilusiones, construcciones mentales, historias que contamos a nosotros mismos sobre lo que es posible y lo que no es. La mayoría de las barreras en tu vida solo existen en tu mente. La persona que te dijo que no podías hacer estaba limitada por su propia experiencia, sus propios miedos, sus propios fracasos. Eso no tiene nada que ver con lo que tú eres capaz. Cuando decides, de verdad decides que vas a alcanzar algo, cuando te comprometes con cada fibra de tu ser a ese resultado, el universo tiene una forma de mover los obstáculos de tu camino. Pero tienes que moverte primero. Tienes que demostrar esfuerzo. Tienes que demostrar que estás hablando en serio. No puedes simplemente desear, esperar y soñar. Tienes que trabajar, sudar y sangrar por eso. Esto es lo que sucede a continuación. Mañana en la mañana te levantas más temprano de lo que jamás te has levantado. No porque tienes que hacer eso, sino porque quieres, porque estás entusiasmado con lo que estás construyendo, porque no puedes esperar para comenzar. Te miras en el espejo y recuerdas que el esfuerzo es el único lenguaje que el éxito entiende. Entonces sales y hablas con fluidez. No más excusas sobre tu pasado, no más voy a comenzar el lunes, no más esperar por las condiciones perfectas, o el momento perfecto, o la motivación perfecta. Empiezas ahora, empiezas imperfecto, empiezas asustado, pero empiezas. Recuerda, la cima de una montaña es apenas la base de la próxima. Así que sigue escalando. Rodéate de personas que creen en tu visión más grande de lo que tú mismo. Toma un día a la vez, pero nunca pares de avanzar. Tus sueños no son demasiado grandes. Tú no eres demasiado pequeño. La brecha entre donde estás y donde quieres estar está llena de nada más que esfuerzo, constante, implacable e imparable. Entonces la pregunta no es si puedes hacer esto. La pregunta es, ¿vas a hacer? ¿Vas a hablar el lenguaje que el éxito entiende? ¿Vas a hacer el esfuerzo que la excelencia exige?
¿Vas a convertirte en la persona que tus sueños exigen que seas? ¿Vas a hacer lo que los otros no hacen para tener lo que los otros no pueden? Tu tiempo es ahora, tu momento llegó, la elección es tuya. Ahora, levántate y ve a mostrarte a ti mismo de lo que eres capaz. Demuéstrate a ti mismo tu valor.